Paul Fernández viene siendo el mejor jugador de nuestro equipo desde que comenzó el campeonato. Sí. Contra Sarmiento jugó un gran partido, con Tigre también. Con Defensa y Justicia el otro día jugó un gran partido nuevamente. Hoy para que Campuzano se sienta cómodo es porque él lo hace bien. Es el jugador más inteligente que tenemos. Creo que tengo que vivir 2 o 3 vidas más para poder contradecir un análisis futbolístico de Riquelme que ha demostrado ser una de las personas que más entiende el fútbol en nuestro país. Pero también es cierto que con sus dichos sobre Paul Fernández contradice el pensar de más de un hincha de Boca sobre la actualidad del 5 Ceneice. Yo personalmente no estoy ni totalmente de acuerdo ni tampoco estoy totalmente en desacuerdo sobre lo que dijo Riquelme de Paul Fernández después de la victoria de Boca 2-0 ante Central Córdoba en La Bombonera. En este video te voy a explicar por qué. En primer lugar, vamos a tener que viajar a aquellas semifinales de Copa Libertadores contra Palmeiras, en las que coincido con Riquelme, Paul Fernández fue uno de los mejores, si no el mejor, jugador de Boca en ambos dos partidos. Obviamente sacando a Romero, que terminó siendo la gran figura por atajar esos penales en Brasil, Paul Fernández fue uno de los jugadores más importantes de Boca. Es cierto que quizás no tan vistoso, porque jugó como un número 5 en, como se dice, jugar bastante sucio, en un partido en el que Palmeiras poblaba bastante la mitad de la cancha. Aún así, Paul Fernández tuvo una gran serie en un lugar muy difícil y te lo voy a explicar con estos datos. Paul Fernández en la vuelta a la cancha de Palmeiras, donde jugó los 90 minutos, completó casi el 80% de sus pases, ganó 4 de 5 duelos y uno de los 2 que tuvo aéreos. Pero no solamente eso. Paul Fernández no perdió la posesión de la pelota en ninguna oportunidad en el partido de la vuelta contra Palmeiras, ni tampoco fue gambeteado ninguna vez parado como número 5. Desde lo estadístico, los dos partidos de Paul Fernández fueron muy pero muy buenos. Pero el fútbol tampoco es totalmente estadístico y también vimos en Paul Fernández un 5 bastante posicional, pero que fue fundamental en la dinámica de la pelota de Boca. Quizás es cierto, no tan activo en el ataque, pero sí siendo fundamental para que X y que Barco, que fueron los dos mejores jugadores de Boca con la pelota en la serie, tengan la libertad de actuar como quieran y Paul Fernández sí actuando como una especie de ancla en el eje. Paul Fernández durante toda la Copa Libertadores en la que Boca llegó a la final fue un jugador fundamental, infaltable. Sus estadísticas así lo demuestran. Pero ¿qué pasa hoy en día con el 5 de Boca? Bueno, desde la llegada de Martínez, estos 5 partidos en la Copa de la Liga, a Paul Fernández lo acompañaron o Campuzano o Benítez, todos los partidos jugando como un doble 5. Es bastante marcado que Paul Fernández se sintió bastante más cómodo jugando con Benítez que con Campuzano. Paul comenzó jugando de doble 5 con Campuzano, aquel partido en cancha de Platense. Obviamente por características Campuzano parado bastante más atrás, siendo el encargado de sacar la pelota, a veces hasta parado entre los centrales. Y esto le dio a Paul, le generó la obligación en cierto punto de pararse algunos metros más adelante y ser parte de la gestación de la jugada de Boca. Rol que claramente no le queda del todo cómodo a Paul Fernández. Aparentemente, Paul Fernández no es un jugador con la capacidad de formar parte de las gestaciones de las jugadas y de las transiciones en ataque, sino un jugador más posicional, que tenga la capacidad de sacar limpia la pelota de Boca. Pero claro, estando Campuzano, su rol se volvía prácticamente inútil y estuvo obligado a pararse algunos metros más adelante, en donde evidentemente y según lo estadístico lo perjudicó. Contra Platense de visitante, Paul Fernández acertó el 76% de sus pases y no ganó ningún duelo, mientras que contra Central Córdoba, La Bombonera, acertó solamente el 65% de los pases, un porcentaje bajísimo teniendo en cuenta que es un jugador que su gran característica quizás es ser un jugador seguro, que no arriesga demasiado, quizás con la obligación de tener un alto porcentaje en pases. Claro, la función de Campuzano, como digo, hacía inútil que Paul Fernández también se encargue de salir jugando en Boca porque desperdicias un jugador. Pero es cierto que justamente esta nueva posición de Paul, acompañado de Campuzano, le incomodó bastante. Erró muchos más pases, no ganó duelo, no fue tan participativo en ninguna de las jugadas de ataque de Boca. Y por eso queda demostrado que quizás con Campuzano Paul Fernández no alcanza su mejor versión y las estadísticas también lo demuestran. No solo fue impreciso en los pases, algo que es fundamental teniendo en cuenta que Martínez quiere jugar con un equipo bastante plantado en el campo rival, pero además contra el Central Córdoba, el último partido, perdió la posesión de la pelota en 13 oportunidades y contra Platense en la primera fecha 18 veces.
Acá es cuando vemos cuánto más incómodo se ha sentido Paul Fernández al lado de Campuzano, desde lo futbolístico, desde el juego y también desde las estadísticas, porque también podemos ver cómo cambiaron en comparación a esa serie contra Palmeiras, que es la que acabamos de repasar. Un Paul Fernández que había sido muy efectivo en los pases, que había ganado muchos duelos, que había sido ordenado, que había ayudado al equipo a pararse algunos metros más adelante, con Campuzano contra Central Córdoba. Y también contra Platense vimos un Paul Fernández perdido en la cancha, que no tenía un lugar asignado, ni siquiera un rol ni una función, que erra muchos pases, que es impreciso, que le resta al juego, que no es dinámico. Entonces, evidentemente Paul Fernández con Campuzano, a diferencia de con Benítez, se siente mucho más incómodo. ¿Por qué es diferente con Benítez? Bueno, lo mismo que con Campuzano, por características propias. Benítez es un jugador que tiene mucho menos quite, mucho menos salida, pero es mucho más dinámico, abarca más lugares en la cancha, entonces esto a Paul Fernández le vuelve a ser funcional. Deja a Benítez como su compañero o como su rueda de auxilio y él vuelve a ocupar el lugar del número 5. Vuelve a ocupar ese rol de sacar la pelota jugando, de tener el manejo de todo el juego de Boca en la salida y ser el primer pase en campo rival. Benítez, también quizás hasta por su edad, se transforma en un jugador que recorre más metros en la cancha, que le es funcional a Paul Fernández en la presión. Y nuevamente, Paul Fernández actuando como número 5 puro y Benítez acompañándolo en el eje, vuelve a ser el jugador o vuelve a estar más cerca de lo que vimos en esa serie con Palmeiras. Tanto contra Tigre como contra Defensa y Justicia acertó el 90% de los pases y ganó casi todos sus duelos. 2 de 3 contra Tigre y 1 de 2 contra Defensa y Justicia. Nuevamente actuando como 5 puro y con un compañero de más dinámica o de más o que abarque más en la cancha, como lo fue X Fernández en la Copa Libertadores, volvemos a ver un Paul Fernández que tenga más sentido en su rol y en su posición en la cancha, acertando más pases, ganando duelos, con un poco más de presencia, manejando más el equipo. Con Campuzano, por características, porque no se le puede pedir otra cosa a Campuzano, porque son sus características de juego, Paul Fernández pierde ese protagonismo o ese orden que tenía en Boca y empieza a ser un jugador un poco más de reparto en gestar las jugadas, que es algo que evidentemente le queda muy incómodo y así lo demuestran sus estadísticas en estos partidos que acabamos de mencionar. Es lógico que jugando algunos metros más atrás en la cancha y con Benítez quizás parado algunos metros más adelante, ya formando parte de las jugadas de ataque, Paul Fernández tenga un porcentaje de acierto de pases mucho más alto porque se ocupa de la salida de la pelota y arriesga menos. Pero aún así hasta sin pelota se sintió más cómodo, porque claro, cuando le tocó, por ejemplo, en el partido contra Defensa y Justicia, estar sin pelota y cuando Defensa y Justicia paraba ese 4-5-1 con un único 5, Paul Fernández largaba a Benítez para ser parte de la presión que exigía Diego Martínez con Merentiel y con quizás Advíncula, que jugó como número 8, pero no tenía él la responsabilidad de formar parte de esa presión activa, sino de ordenarla desde algunos metros más atrás. Con Benítez eso lo podía hacer, y es más, han cortado bastantes pases entre líneas y funcionó su línea de mediocampistas para cortar algunas líneas de pase y salir de contragolpe, y no pudo tanto hacerlo con Campuzano, donde se veía un medio quizás hasta despoblado, que no lograba recuperar tanto la pelota y en algunas oportunidades hasta tenía algunas lagunas de no encontrarse ninguno de los dos con sus roles. Es evidente entonces que el nivel de Paul Fernández en esta Copa de la Liga no se acerca ni un poco a lo que vimos en la Copa Libertadores, que tampoco fue del todo valorado por el hincha. No estamos hablando de un nivel superlativo del capitán de Boca, pero sí es cierto que su nivel es muchísimo más bajo de lo que debería y de lo que describe Riquelme. Creo igualmente que el insulto del hincha de Boca, los chiflidos, el constante malestar que tiene con algunos jugadores es en cierto punto bastante injustificable. No creo que Paul Fernández, ni desde el juego, ni desde su personalidad, merezca estos insultos, estos chiflidos, pero también entiendo al hincha porque hay cierto cansancio con determinadas caras que hace ya rato no quiere ver y sigue teniendo que ver por más que los entrenadores cambien. Y entonces, ¿qué pierde hoy Boca con su lesión? Bueno, hoy pierde un jugador ordenado, pero la verdad que poco más que eso. Es cierto, creo yo, que con la vuelta de X y de Medina puede volver a ser ese jugador importante que fue en la Copa Libertadores. No digo determinante, digo importante. Creo que puede volver a ocuparse 100% de la salida de Boca, del juego
ordenado, puede ser ese pilar fundamental en la mitad de la cancha que permita a X, a Medina, a Zenón tener un juego un poco más desordenado en ocuparse de gestar las jugadas en campo rival. Pero Boca principalmente pierde eso, un jugador quizás ordenado y que acierta sus pases. Bueno, no lo vimos en esta Copa de la Liga, pero como digo, creo que puede volver a hacerlo una vez X y Medina se reincorporen al plantel, Zenón tenga ya su comodidad totalmente adquirida porque tiene 5 partidos con la camiseta de Boca nada más. Hay que ver, es cierto, si pierde rodaje en la lista de buena fe del técnico con su lesión y también cómo vuelve de la misma, pero creo que que Paul Fernández no va a salir del equipo aún cuando ya esté disponible para jugar. Y por más que se pierda el Superclásico, va a volver a ser un jugador importante tácticamente para Boca y también estadísticamente. Creo que justamente Medina, X y Zenón le van a dar a Paul otra vez ese juego que tiene y esa capacidad de ser el pilar ordenado y un jugador que no erra muchos pases y que le aporta a Boca ese orden y esa capacidad de jugar algunos metros más adelante. Me gustaría leerlos en los comentarios qué piensan sobre si Paul Fernández es o no es un jugador importante para Boca. Creo que muchas veces se le exige mucho más de lo que por características puede dar. Nunca va a ser un jugador rápido, nunca va a ser un gambeteador, nunca va a ser un jugador que pise el área, ni mucho menos que haga goles. Pero sí creo que Paul Fernández es un jugador tácticamente muy correcto. Coincido con que es inteligente, aunque sea un meme viviente ya la declaración de Román. Pero no coincido ni mucho menos en que sea el mejor jugador de Boca y en que estos partidos en la Copa de la Liga hayan sido muy buenos, porque creo que aún tiene mucho por recuperar y por mejorar, por volver a ser ese jugador de tanta importancia que supo ser en algunas instancias decisivas de la Copa Libertadores, como sí lo demuestran sus estadísticas, pero no lo hacen hoy, y que puede llegar a ser otra vez para Boca un jugador que se vuelva a ganar a la gente. Muchas gracias y nos vemos en otro video.